En la clase del día de hoy vamos a aprender a identificar y a nombrar a los alcanos. Antes de empezar tenemos que saber una serie de conceptos básicos, como qué es un grupo alquilo y lograr distinguir entre un carbono primario, secundario, terciario y cuaternario. El sufijo que designa un alcano es ano, es decir, que todos los alcanos van a terminar en ano. Metano, alcano que presenta un solo carbono. Etano, alcano que presenta dos carbonos. Propano, alcano que presenta tres carbonos en su estructura. Y butano, alcano que presenta 4 carbonos. A continuación les dejo una tabla con el nombre de los primeros 10 alcanos. Una vez visto esto, tenemos que saber que los átomos de carbono pueden ser primarios, secundarios, terciarios o cuaternarios. Un átomo de carbono es primario cuando está unido a un solo átomo de carbono, secundario cuando está unido a 2, terciario a 3 y cuaternario a 4 átomos de carbono, como se ve en la imagen. Ahora vamos a hablar de los grupos alquilo. Son grupos que derivan de los alcanos. Se nombran cambiando el sufijo ano por ilo. Por ejemplo, metano, metilo, etano, etilo. A continuación les dejo una tabla con la formación de algunos grupos alquilo. ¿Cómo nombramos a un alcano? Como base para nombrar un alcano se elige la cadena continua más larga de átomos de carbono, es decir, la cadena fundamental. En este caso, la cadena más larga y ramificada sería esta. Este CH3 que queda al costado sería un sustituyente metilo que vimos recientemente. Una vez que seleccionamos e identificamos la cadena principal y los sustituyentes, el siguiente paso es enumerarla. Debemos saber si la vamos a enumerar desde arriba, desde aquí o desde abajo. ¿Cómo hacemos para saber esto? Bueno, existe una regla que dice que debemos asignarle el menor número posible a los sustituyentes en la cadena. Entonces, si yo empiezo contando desde abajo, voy a contar 1, 2, 3, 4. Mi sustituyente caería en posición 4. En cambio, si cuento desde arriba, 1, 2, 3, mi sustituyente caería en posición 3. Y como 3 es menor que 4, entonces debo enumerar desde arriba. Entonces, este sería mi carbono número 1, este sería mi carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, número 5 y número 6. Entonces tenemos el sustituyente metilo en la posición número 3. El siguiente paso es nombrarla. Vamos a poner 3-metil hexano. Hexano porque la cadena es de 6. Si fuese de 5 sería pentano. Si fuese de 7, heptano. De 8, octano. Entonces el nombre nos quedaría 3-metil hexano. Aquí tenemos otro ejemplo. Debemos saber que si hay 2 o más sustituyentes, la numeración de la cadena fundamental se inicia por el extremo que asigne el numeral más bajo posible al primer sustituyente que se encuentre. Es decir, que nosotros, si tenemos más de un sustituyente en la cadena, debemos asignarle el menor número posible. Por lo tanto, la cadena principal será esta. Entonces nos quedarían como sustituyentes 3 grupos metilo, que los vamos a marcar con color verde. 1, 2 y 3. Para que los sustituyentes tengan el menor número posible, debemos enumerarlos desde derecha a izquierda. Entonces mi carbono número 1 sería este. Este sería el 2. Aquí tendríamos el carbono 3, carbono 4, carbono 5, 6, 7, 8 y 9.
Perfecto. Entonces, para escribir su nombre pondríamos 2,6,7 trimetil, ya que son 3, nonano, por ser 9. Y si fuesen 10, sería decano. Si fuese 8, octano. Aquí tenemos otro ejemplo. Si hay dos sustituyentes diferentes a igual distancia de los extremos, se comienza a numerar del extremo que permita asignar el número más bajo al sustituyente que se cita primero en el nombre por orden alfabético. Bueno, ¿qué significa todo esto? Primero que nada, marcamos cuál es nuestra cadena principal, la más larga. Una vez que hacemos esto, localizamos a los sustituyentes. En este caso tenemos 2. Metil, que lo vamos a marcar con color verde, y etil, que lo vamos a marcar con celeste. Bien, ahora tenemos que ver por qué extremo vamos a enumerar la cadena, si por la izquierda o por la derecha. La condición era que tenían que tener el menor número posible, pero si nos fijamos, si empezamos a enumerar por izquierda o por derecha, por ambos lados el primer sustituyente recibe el número 3, es decir, que por un lado es igual que el otro. Entonces, ¿cómo hacemos para saber por qué extremo vamos a enumerar? Nos fijamos por el orden alfabético. Primero está el etil, luego el metil. Entonces, el nombre de nuestro compuesto quedaría como 3-etil, 5-metil, heptano.